Hoy nos vamos a meter de lleno en los principios químicos que gobiernan la vida. Vamos a explorar desde la increíble versatilidad del carbono, que es el bloque de construcción esencial, hasta el delicadísimo equilibrio de pH en nuestra sangre, un equilibrio que, literalmente, es lo que nos mantiene vivos. Venga, pues vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el carbono, el elemento central de todo. Después veremos cómo darle personalidad química con los grupos funcionales. A continuación, pondremos las reglas del juego con los ácidos, las bases y el pH. Luego descifraremos la clave de todo esto, el pKa, y terminaremos viendo cómo encaja todo en una aplicación vital, el sistema tampón de la sangre. Bueno, pues empecemos por el principio de todo, por el elemento sobre el que se construye toda la biología, el carbono. Es que es literalmente como el bloque de Lego fundamental de la vida. Para que nos hagamos una idea de su importancia, fijaos en este dato. Más o menos la mitad del peso en seco de cualquier organismo es carbono. Es el esqueleto, la estructura base de todo ser vivo. Y aquí es donde está la magia, el secreto de la versatilidad del carbono. A la izquierda, los enlaces simples son como bisagras flexibles que permiten que las moléculas roten y se plieguen en formas súper complejas. Y a la derecha, los enlaces dobles son rígidos, planos. Crean estructuras súper estables, como si fueran vigas maestras. Esta combinación de flexibilidad y rigidez es lo que permite la increíble variedad de moléculas que existen en la biología. Vale, vamos un paso más allá. ¿Cómo pasamos de tener simples esqueletos de carbono a tener biomoléculas que reaccionan y que tienen una función? Pues la clave está en los grupos funcionales. Son ellos los que le dan a cada molécula su personalidad química. Para entenderlo bien, partimos de la base, los hidrocarburos, que solo tienen carbono e hidrógeno. Son muy estables y, la verdad, bastante sosos desde el punto de vista químico. Casi no reaccionan, así que por sí solos no sirven de mucho para las funciones tan complejas que necesita la vida. Y esta imagen es perfecta para ver esa transformación. Fijaos, al añadir estos adornos, estos grupos de átomos que llamamos grupos funcionales, un esqueleto que era inerte se convierte en una biomolécula polifuncional, como la acetilcoenzima A. Cada grupo que veis en rojo le da a la molécula un propósito, una reactividad única, y la convierten en una pieza central, una auténtica central energética del metabolismo. Bien, ahora vamos al escenario donde ocurre todo, el agua, y vamos a explorar unos conceptos que son cruciales, los ácidos, las bases y el pH. Son, por así decirlo, las reglas del juego de la bioquímica. Mirad, esta escala, la del pH, es como el libro de reglas de la bioquímica. Mide la concentración de iones de hidrógeno, y absolutamente todas las reacciones biológicas son súper sensibles al pH del entorno. Un mínimo cambio y ¡zas!, todo se para. Ojo que aquí viene lo importante para la biología. No son los ácidos fuertes los que lo queman todo, los que nos interesan. Son los ácidos débiles. A diferencia de los fuertes, estos no sueltan todos sus protones de golpe. Viven en un equilibrio dinámico, listos para donar un protón o para aceptarlo según lo que haga falta. Esa dualidad, esa capacidad de estar en un lado o en otro, es lo que los hace perfectos para mantener el equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo se van a comportar estos ácidos débiles? Pues resulta que sí, hay una ecuación potentísima que para los bioquímicos es casi como tener un código secreto, una chuleta. Se trata de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es la herramienta clave, la fundamental para entender cómo los seres vivos controlan su pH, porque nos relaciona directamente el pH, una constante llamada pKa y la proporción que hay entre la forma ácida y la forma básica de una molécula. La ecuación está genial, sí, pero la verdadera magia, el concepto que lo cambia todo, está en uno de sus componentes, el pK. Así que vamos a ver, ¿qué narices es el pK? A ver, esta gráfica, esta curva de titulación, nos lo enseña de una forma súper visual. Fijaos en la zona donde la curva se aplana, ¿la veis? Pues justo en el punto medio de esa zona, ahí está el pK. Es, digamos, el punto de inflexión, el valor de pH exacto donde tenemos mitad y mitad, la mitad de las moléculas con su protón y la otra mitad sin él. Claro, y saber esto nos da un poder predictivo brutal. Si el pH del medio es más bajo que el pKa, va a dominar la forma ácida. Si el pH es más alto que el pKa, dominará la forma básica. Y si son iguales, pues 50-50. Y lo más importante, nos dice que la máxima capacidad de una sustancia para resistir cambios de pH, que es lo que llamamos tamponar o amortiguar, se da justo alrededor de su pKa, en un rango de más o menos una unidad de pH. Bueno, y después de toda esta teoría, ¿qué tal si lo aplicamos a un caso real? Y no a uno cualquiera, sino a un problema biológico que es, literalmente, de vida o muerte. La pregunta del millón es ¿cómo narices consigue nuestra sangre mantenerse en ese pH súper estable de 7,4 cuando una desviación de solo 0,4 puntos puede matarnos? Pues la respuesta está en una maravilla de la química, un sistema llamado tampón o buffer.
Y el protagonista absoluto de esta historia es el sistema tampón-bicarbonato. Este equilibrio entre el ácido carbónico y el bicarbonato está ahí trabajando sin parar para neutralizar cualquier exceso de ácido o de base que se genere en nuestra sangre. Y ahora, magia. Sacamos nuestra fórmula secreta. Lo primero, cogemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Segundo, metemos los datos que conocemos, el pH de la sangre, que es 7,4, y el pKa del sistema, que es 6,37. A partir de ahí, es solo despejar la ecuación para encontrar la proporción entre la base y el ácido. Y voilà, aquí está el resultado, que es la clave de todo el asunto. Lo que este cálculo nos está gritando es que para mantener ese pH de 7,4, la sangre necesita tener casi 11 veces más bicarbonato, que es la forma básica, que ácido carbónico. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que nuestra sangre va cargada hasta los dientes con una reserva enorme de la forma básica, lista para actuar y neutralizar los ácidos que produce nuestro metabolismo. Y lo más alucinante es que esto no es solo química, es fisiología pura. Se ve perfectamente cómo se integran los sistemas del cuerpo. Cada vez que respiramos, que soltamos CO2, estamos eliminando ácido de la sangre. Nuestros pulmones están ayudando activamente a mantener este equilibrio. Es un trabajo en equipo perfecto. Así que, para terminar de atar cabos, desde los simples enlaces del carbono hasta este sistema tan complejo del tampón sanguíneo, vemos que hay un principio que lo rige todo. La estructura de las moléculas determina su función. Y es esta danza increíble entre ácidos, bases y tampones la que mantiene ese equilibrio tan delicado, esa homeostasis, que es ni más ni menos lo que nos mantiene con vida. Y esto nos lleva a una última reflexión. Pensadlo un momento. Si un cambio tan pequeño como 0,4 en el pH de la sangre puede ser fatal, ¿cuántos otros equilibrios invisibles, silenciosos, están ocurriendo ahora mismo en nuestro cuerpo para que todo siga funcionando? Es que la química de la vida es una auténtica maravilla de precisión silenciosa.